Nos encontramos en la iglesia de nuestra localidad, aquí Santo Tomás de Aquino. Eso quería decir con el monseñor, el obispo auxiliar de Santa Fe, Matías Vecino. Bueno, ante todo, bienvenido a nuestra localidad, Gracias. a Cañada Rosquín. Un verdadero honor tenerlo por aquí. Primeramente preguntarle, como le decía recién fuera de cámara, cuáles han sido ya las actividades que vimos que involucraron a la vecina localidad de Casas. Ahora se viene una misa aquí en nuestra localidad. Le contamos a la gente, estamos en este viernes por la tarde. De nuevo, bienvenido, gracias por recibirnos y que nos cuente en primera instancia las actividades, agitada agenda, sabemos, en estos días aquí en nuestra localidad. Sí, no tan agitada, pero bueno, tenemos tiempo para descansar también. Eso es bueno también. Sí, la visita se enmarca en el contexto de una breve visita pastoral, luego de la visita pastoral que hiciera Monseñor Fenoy, que duró una semana y algo, hace ya 6 años. Bueno, la idea es que yo vaya atrás visitando las comunidades que él ya visitó para hacer un repaso de los objetivos, los desafíos que se había planteado la comunidad después de la visita de él. Así que básicamente es eso. Estamos teniendo bueno, las misas en cada localidad. Estuvimos en San Martín de las Escobas, también en Casas y hoy a la tarde acá en Cañada. Y después tenemos reunión con el Consejo Pastoral, el grupo que junto con el párroco se encarga de llevar adelante la vida de la parroquia, ¿no? De la comunidad. Mañana también vamos a encontrarnos con la gente de Cáritas y vamos a hacer una visita rapidita a la capilla San Pedro, que San Pedro era así. Así que bueno, esa es un poco una visita media relámpago de 2 días. Y también estoy visitando otras comunidades aledañas, como vengo de San Jorge, voy al Trébol. Y para noviembre quedan las otras de lo que se llama el decanato, ¿no? La zona de parroquias de acá del oeste interior, digamos, de la diócesis, que son Sastre, Pellegrini, Piamonte, María Susana, bueno, las que me quedan, ¿sí? Monseñor nos está hablando entonces de visitas aquí a localidades cercanas a Cañada, no tanto. Lo importante es preguntarle con qué se ha encontrado en primera instancia. Uno sabe, nombró Cáritas, por ejemplo. Nosotros tenemos contacto, por supuesto, con la gente de Cáritas aquí en Cañada. Por poner un ejemplo muy puntual, nos contaban este año con la colecta anual cómo ven año a año acrecentarse el número de gente que está necesitando ayuda. ¿Qué contexto se ha encontrado en líneas generales en esta visita a nuestra localidad y a zonas cercanas? Bueno, yo básicamente casi mi único objetivo ahora es reunirme con los consejos pastorales, por lo tanto, cuando puedo hacer un análisis profundo de la situación social que evidentemente la situación social de los pueblos del interior es muy distinta de la ciudad, donde sí, ahí en Santa Fe hay una gran demanda, digamos, de una gran pobreza, delincuencia. Nosotros siempre digo, venimos al interior de nuestra provincia, de nuestro país, y prácticamente nos encontramos con otro país, más allá de que también hay pobres, también hay problemas, también hay distancia entre los que tienen y los que no tienen, y falta de comunicación, de ayuda mutua. Bueno, todo eso está, pero al mismo tiempo es otra cosa, digamos, el interior, sí, es otro estilo de vida. La verdad que hablaba con algunas personas ayer que me cuesta entender cómo la gente se quiere ir de acá, ¿viste? Y se amontona en los grandes aglomerados urbanos. Porque acá realmente es verdad que no tenés todas las posibilidades culturales que podés encontrar en una ciudad grande, pero tenés un estilo de vida más humano, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, es un interrogante, ¿no? Para mí ese éxodo de gente. Pero en cuanto a la vida de fe, las parroquias del interior suelen ser también, bueno, visitamos ayer y hoy, yo todavía no me reuní con la gente de acá Cañada, pero encontrar siempre como comunidades lindas, ¿no? De gente que es muy buena, de una fe muy arraigada. Sí hay una sensible merma, digamos, en la participación, igual que en Santa Fe, digo, eso en todos lados, pero por ahí en los pueblos del interior se nota, porque al ser pueblos poco numerosos, también suelen ser poco numerosa la gente que está más comprometida con la vida parroquial. Por ahí es más la gente que viene a misa, es más la gente que se identifica con el catolicismo, pero a la hora de asumir, digamos, en primera persona en la vida de la comunidad, de decir, sí, yo me pongo la camiseta de la parroquia, de la capilla, bueno, eso cuesta muchísimo, y hay mucha gente grande que es la que sigue estando al frente de las comunidades.
cuesta la renovación, también un poco porque los jóvenes se van del pueblo, es poca relativamente la cantidad que se queda. Así que bueno, es todo no sé, una cosa más compleja, pero bueno, es lindo venir y visitar y ver cómo un grupo de cristianos sigue manteniendo viva la llama de la fe a tanta distancia, digamos, de Santa Fe o de Rosario, ¿no? Es lindo. Monseñor, hablaba en esto que hemos charlado varias veces con el padre Cristian Dutrell aquí de nuestra localidad, seguramente de desafíos que tiene la iglesia respecto a volver a contagiar a mucha gente. Evidentemente esta merma de la que habla se nota, es sentida, uno por supuesto la ve como decía también usted, gente grande que sigue estando al comando de situaciones, no se ve de alguna manera una renovación ahí. La iglesia, digo, si bien por supuesto como también dice, ameritaría una reflexión más larga, ¿tiene de alguna manera hecho alguna clase de análisis respecto a los motivos? No sé si un análisis, yo lo identifico que esto está pasando en todas las instituciones, no es solamente en la iglesia, vos vas a, no sé, a los bomberos voluntarios, va a la cooperadora de la escuela, bueno, a los partidos políticos, digamos, a todos les cuesta la renovación, a todos les cuesta el recambio, animar y motivar, como que hay una especie de rechazo a lo institucional, ¿no? Y se entiende lo institucional como meramente, no sé, estructuras, y en realidad lo institucional muchas veces es lo que da vida a los vínculos, a la comunidad, y bueno, eso es en general. En nuestro caso, nosotros tenemos como mecanismos medios avejentados, estamos muy acostumbrados a que la gente venga, ¿no? Claro. Y todavía no terminamos de salir de esa mentalidad y de entender que nosotros hoy tenemos que renovar el entusiasmo misionero. Cuando vos vas, la gente, rezamos un ratito, leemos el Evangelio y enseguida la gente se da cuenta, sí, el Señor nos pide salir, nos pide volver a... se dan cuenta, pero bueno, cuesta arrancar, además por ahí son poquitos y están con mucho esfuerzo manteniendo todo en la vida de la comunidad, entonces también tienen sus cosas, sus familias, pero bueno. Y después, tradicionalmente se ha descansado mucho en el cura. Nosotros también hoy tenemos una sensible baja de vocaciones, entonces estamos preparando también a las comunidades para que los laicos, la gente de a pie, la gente que es la gente que vive en la parroquia, porque los curas pasan, están un tiempo, viene otro, bueno, pero que las comunidades en realidad son las personas que viven acá y que hace años y que años se van a quedar y que hacen de la parroquia su casa, entonces que los laicos son los que sostengan la vida comunitaria, ¿no? Los que se animen a evangelizar, a salir, a contagiar eso que decís. Así que, bueno, un poco eso. También, por lo menos en mi experiencia como párroco, si bien hay alguno que obviamente que se enojó o con alguien de la parroquia o con un cura, o que, bueno, hay de todo, en realidad la mayoría no ha sido gente que se enojó, es gente que sigue teniendo fe, que sí, tal vez que tiene devoción a la Virgen, a los santos, al Señor, pero que al mismo tiempo entramos en una especie de meseta, de fiaca, de pereza, de no ganas de participar, ya te digo esto de pertenecer a una institución, de no querer complicarse la vida, de individualismo, que eso bueno es más cultural y que la verdad no sé cómo afrontarlo, digamos, pero es lo que nos toca vivir y bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Tratamos de seguir enamorándonos nosotros del Señor, porque también es otra de las cosas que va saliendo, que nosotros mismos tenemos que estar enamorados de Jesús, porque si no vamos a convencer a nadie, ¿no? Monseñor, me permito una mirada personal respecto a esto que está diciendo. Sí. Estoy de acuerdo, por supuesto, con el análisis en general, esta salida, si se quiere, medio individualista, ¿no? O cada uno cuidando su propia quintita, también, como se suele decir. Evidentemente los resultados de esa dinámica tampoco parecen ser muy buenos, porque uno no ve en general un bienestar, ¿no? En líneas generales a nivel individual o a nivel social de la gente. Uno no está viendo que, de nuevo, esto es a título personal, pero que ese camino sea tampoco un camino, diríamos, que lleva a una cierta paz. El camino del individualismo. Claro. No, por supuesto. Yo, lamentablemente, todos nos damos cuenta que mientras más nos encerramos en nosotros mismos, provoca vacíos. Y que es solamente la comunidad. Mira, incluso humanamente te digo, llamala como quieras, ¿viste? O sea, nosotros desde la parroquia
o desde las parroquias ofrecemos un tipo de comunidad, la comunidad de los hijos de Dios, con un vínculo con Jesús, pero si vos querés un club, ¿viste? Un club también genera sentido de pertenencia, también genera encuentro, genera una meta común, y falta eso. O sea, encerrarnos en nosotros mismos lo único que hace es cargarnos de una especie, como el Papa Francisco usaba, ¿no? Una especie de tristeza dulzona, decía él, ¿viste? Porque por un lado hacemos eso en búsqueda de placer, de comodidad, porque estamos mejor, porque no tenemos problema, pero es tan gris la vida se vuelve cuando no salís al encuentro del otro, ¿no? Así que bueno, sí, pero bueno, es como que al mismo tiempo es una arena movediza, ¿viste? Estás ahí y cuesta mucho salir de ese tipo de situaciones. Lo nombró el Papa Francisco. Nosotros, por supuesto, en su momento, cuando tuvimos la lastimosa noticia de su partida, charlamos con el padre. Queríamos, en tu caso particular, fuiste nombrado de alguna manera, ¿no? por el Papa. Creo que tuviste la oportunidad de conocerlo. Lo conocí antes de ser obispo, cuando estuve estudiando en Roma. Quiero pedirte algunas palabras respecto al legado que ha dejado el Papa Francisco. Yo soy, de nuevo, a título personal, lo charlamos también con el padre en su momento, creo que nos vamos a ir dando cuenta todavía más con el paso del tiempo, ¿no? De lo revolucionario que fue, en el mejor de los sentidos, ¿no? Su papado. Sí, sí, ojalá que nos vayamos dando cuenta, ¿no? A mí te digo un poco lo que me impactó. Inicialmente, y tal vez también por comparación a Benedicto XVI, pero inicialmente su magisterio nunca me entusiasmó leerlo, ¿viste? Inicialmente, y creo que con el paso del tiempo tampoco. Vos agarrás, o por lo menos en nuestro caso, que tenemos por ahí un camino intelectual, teológico más marcado que tal vez la gente común. Entonces vos agarrabas a Benedicto XVI y la verdad que era un placer leerlo, era extraordinario. Y con Francisco por ahí encontrabas repeticiones, por ahí textos demasiado largos que volvían a decir lo mismo. No había una pluma tan pulida, pero después yo con el paso del tiempo fui descubriendo que ha tenido intuiciones realmente extraordinarias. Primero, que una forma de comunicar que tal vez a nosotros los curas no nos deslumbraba, pero que yo veía mucho más cerca de los laicos, que cuando un laico se animaba a leerlo, lo entendía más que a Benedicto XVI. Y un hombre de gestos, cuyo lenguaje iba más allá de la palabra y que también se manifestaba en acciones, en hechos, en modos de hacer, ¿no? que hablaban, con un lenguaje muy simbólico que por ahí nos desconcertaba, porque un poco como el Evangelio, ¿viste? Jesús hablaba en parábola y a la parábola vos la podés entender así, asá, y también Francisco hacía lo mismo, ¿no? Hablaba con imágenes, hospital de campaña, cara de vinagre, incluso imágenes que a la gente le queda, hagan lío, todos. ¿Viste? Frases muy contundentes que a la gente le queda, que te las acordás, que marcan un camino, un estilo, que tal vez no te definen, no te dice tenés que hacer esto, y que pueden ser interpretadas, digamos, de acuerdo a caprichos o ideologías también, pero que en realidad son sumamente evangélicas, ¿viste? Y los temas que Francisco abordó, la fraternidad, la ecología, la misión, la alegría, la esperanza, el pacto educativo global, son temas. La última encíclica que yo creo que Pacoma la publicó y después al tiempo se murió. La última encíclica sobre el Sagrado Corazón tiene el primer capítulo que habla de la persona de una forma que yo nunca había escuchado todavía. Del corazón, ¿no? Incluso Amor y Leticia, que es el texto que habla del matrimonio, también tiene un capítulo sobre la conciencia, ¿no? El corazón. Ese para mí vamos a tener tenemos tela para cortar para rato, porque hay que masticarlo bien y ver cómo podemos también implementarlo en la vida, ¿no? Y con respecto al papado actual que ha comenzado de León XIV, ¿qué reflexión le amerita? Si bien, por supuesto, acaba de comenzar. Sí, acaba de empezar, ¿no? Y yo voy leyendo algunas cositas, discursos, homilías. El lenguaje también es muy similar al de Francisco en algún punto, muy simple, muy llano.
es un agustino, así que Agustín va a estar presente, digamos, en la palabra, en el corazón del Papa. Y también Agustín, la verdad que es muy providencial que esté, porque San Agustín es, si querés, es como la persona que sintetiza todo Occidente. Todo lo que pasó San Agustín, lo conocemos de nombre, a veces conocemos poco de su vida, o sabemos que fue un pecador, que después se convirtió, pero Agustín hizo un camino interior que es básicamente por donde viene pasando el mundo occidental. Fue materialista, fue ateo, fue existencialista, fue todo hasta que se chocó, digamos, casi al borde del suicidio, digamos, cuando pensaba que la vida ya no, bueno, que no queda más nada, todos mienten, un nihilismo, digamos, muy grande, y se encuentra con Ambrosio en la Catedral de Milán, y la predicación de San Ambrosio lo deslumbra, y ahí encuentra a Jesús, ¿no? Pero un Jesús que de alguna forma lo había marcado desde el principio, porque su madre era cristiana y le había marcado la cruz en la frente, así que él lo venía persiguiendo Jesús desde el principio, pero estaba siempre en su vida, pero no se daba cuenta. Y él había un poco lo de todos nosotros, ¿no? Nos extraviamos, pasamos por un montón de cosas y en el fondo estamos marcados por la cruz y terminamos en Jesús, digamos, ¿no? Así que ojalá que Agustín marque bastante el magisterio. También el hecho de que se haya nombrado León, él mismo lo dice, por León XIII, que fue el gran papa social del siglo XX, fines del siglo XIX, pero bueno, León XIII con la Rerum Novarum inauguró un nuevo modo de hacer magisterio, y bueno, León XIV dice, ¿no?, que estamos en una nueva revolución industrial, con la inteligencia artificial, con el mundo digital, así que bueno, el magisterio va a ir por ahí, supongo, ¿no? Él ya lo anunció, y como León también fue el compañero de Francisco de Asís, también suponemos que de alguna manera va a haber una continuidad, ¿no? Así que, bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa. Monseñor, nosotros le agradecemos su tiempo, sabemos que ya en unas horitas se viene la misa aquí en nuestra localidad. Bueno, ha sido realmente un placer conocerlo, charlar, bueno, quedamos a disposición, por supuesto. Bueno, muchas gracias a usted por hacerse el tiempo también de Por favor, muchas gracias y siempre a disposición. Bueno, gracias.